Buenos días, señores, les traigo noticias de último momento y muy graves. Una situación de emergencia múltiple está teniendo lugar en los Estados Unidos, en uno de los días más intensos de lo que va del año. La primera e insólita noticia es que un grupo de cazas militares F-16, encargados de custodiar las inmediaciones de la Casa Blanca y del Pentágono en los cielos de Washington, D.C., se embarcaron en una persecución fatal a un avión de negocios que terminó estrellándose a varios kilómetros de allí en el suroeste del estado de Virginia. Resultado inmediato: 4 fallecidos, todos ellos personas inocentes, el piloto y las 3 pasajeras. Según informó la Administración Federal de Aviación, esta aeronave, que trataron como si fuera una amenaza de seguridad nacional, era un simple Cessna Citation, que forzaron a estrellarse, literalmente que derribaron, en una zona montañosa y escasamente poblada, tras dispararles, según la Fuerza Aérea, bengalas que nublaron la visión del capitán. Lo más increíble de todo es que se trataba de un viaje informado a las autoridades, completamente regular y con destino a Long Island, estado de Nueva York, por lo cual esta tragedia totalmente evitable fue ambiguamente catalogada como un accidente hasta el momento de esta grabación, siendo una consecuencia directa del cuestionable accionar de los uniformados, que, insisto, no estuvo motivado en movimientos sospechosos, aunque algunos medios locales se aventuraron a hablar de una presunta transgresión de 43 metros, oyeron bien, apenas 43 metros de la zona aérea protegida. Esto habría desatado el rally mortífero de decenas de kilómetros que atestiguaron con pánico los habitantes de la zona desde sus respectivos hogares. Según el New York Times, la nave era propiedad del honesto empresario John Rampel, un hombre de 75 años de edad al que han privado de la compañía de su hija, su nietita de 2 años y la niñera, que iban a bordo del jet privado de regreso a su casa en East Hampton y que habían partido, subrayo lo siguiente, retengan este dato, del estado de Tennessee. Quiero que presten muchísima atención a la restante información porque todo lo que está pasando hiela la sangre. ¿Quién es el señor Rampel? Bueno, además de ser propietario de la compañía Encore Motors of Melbourne y un asiduo donante a distintos hospitales oncológicos dentro y fuera de su estado, Nueva York, es uno de los principales financistas de la Asociación Nacional del Rifle, la organización civil clave en la defensa del derecho a las armas que el actual gobierno estadounidense busca reducir y limitar más que ningún otro de sus predecesores. Su esposa, la madre y abuela de las víctimas, Barbara Rampel, es una directora de la Asociación Nacional del Rifle, que recientemente se presentó para presidir la filial del estado de Florida. El señor Rampel se define como independiente en términos políticos y amigo de la filosofía libertaria. La señora Rampel, por su parte, es una partidaria del ala trampista del Partido Republicano, a quien pueden ver aquí posando con el expresidente Trump en una fotografía publicada por el Washington Post. Los dos empresarios concentraban esfuerzos en impedir las prohibiciones y regulaciones al uso privado de armas para defensa personal que impulsa la administración de Biden. Bueno, la coincidencia dantesca no termina aquí, recién comienza. Ayer por la noche, a menos de 24 horas que se derribe este avión de la discordia, y mientras buena parte de la población local de Virginia seguía conmocionada por el evento y siguiéndolo con mucha atención, apenas a 20 kilómetros del lugar de los hechos, estalló un tiroteo a plena luz del día a las 5 de la tarde en una fiesta juvenil. ¿Dónde? En el campus de la Commonwealth University de Virginia, donde se estaba celebrando una graduación de estudiantes de secundaria. 12 heridos y 2 fallecidos, que son un estudiante de 18 años y un padre de 36. El lamentable suceso ocurrió mientras la policía que normalmente custodia esa calle se encontraba colaborando con la recolección de los restos del avión. Se arrestó a 2 sospechosos, uno de ellos de 19 años, identificado por sus ex compañeros por ser un militante activo de Greenpeace.
Peace. Recordemos que el anterior tiroteo que generó revuelo internacional en una playa llamada Hollywood, pero que no está en California, sino en el estado de Florida, terminó con 9 heridos, y el detenido fue descrito por la policía como un varón afroamericano con rastas. En la penúltima masacre, la de Nashville, Tennessee, que cubrimos aquí, se perdieron 6 vidas inocentes a manos de una persona trans que emprendió lo que muchos definieron como un acto de venganza contra la secundaria católica a la que había asistido y al mismo tiempo de protesta política por las restricciones a las cirugías de cambio de sexo en niños aprobadas por la legislatura estatal. Madonna, con una carrera política más dilatada que Biden, Putin y compañía, decidió realizar un concierto en apoyo a los lobbies progres en lugar de las víctimas, allí en Nashville, Tennessee. Video muy recomendado si no lo han visto, mi documental al respecto. Ahora, primer comentario, curioso cómo están cambiando los perfiles de los autores de estos crímenes abominables, ¿no? Porque por supuesto, independientemente de quién los perpetre, son un acto de injusticia criminal y absolutamente condenable en términos jurídicos y morales. Pero antes parece que solo los realizaban supremacistas blancos, con ideas retrógradas, fanáticos trampistas de ultraderecha, pero ahora el fenómeno se está extendiendo a la vereda opuesta, es más, se está concentrando en la vereda opuesta. Por supuesto, no hay que generalizar ni juzgar conductas en base a las características innatas de las personas, pero lo más destacable es que Biden tracciona su programa de desarme de los civiles, convirtiendo estas situaciones tan lamentables en argumentos políticos. Argumentos muy malos, porque ya lo he explicado 1000 veces, los países con una ciudadanía desarmada son bien dictaduras atroces como Cuba o Corea del Norte, o directamente integran la lista de los lugares más inseguros del planeta. Pero el segundo comentario, que hace todavía más macabra la casualidad de la que estamos hablando, es que precisamente el matrimonio Rampel estaba apoyando una auditoría, una investigación privada sobre lo que ocurrió en Florida y en Tennessee, donde mantienen actividades comerciales y filantrópicas. Y desde este último estado, repito, Tennessee, estaban regresando su hija y su nieta a las que nunca volvieron a ver. Mientras tanto, la portavoz oficial del gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, no supo contestarle a la corresponsal de Fox News, Jackie Henrich, si Joe Biden podría sobrevivir al segundo mandato presidencial al que aspira. Literal, la secretaria de prensa de la Casa Blanca eludió una pregunta sobre si el presidente Biden sobreviviría al segundo mandato al cual aspira desde que lanzó su carrera para la reelección. Jean-Pierre intentó irse por la tangente y hablar de la trayectoria de Biden en materia de infraestructura y presupuesto, pero le siguieron preguntando al respecto y decidió escudarse en la ley Hatch. Dijo, seguimos a la ley Hatch, así que quiero ser muy consciente aquí. Déjame decir esto, no voy a comentar nada sobre el 2024, él es un candidato más. Pero la ley Hatch impone limitaciones al politiqueo de los funcionarios de Estados Unidos, pero de ninguna forma restringe a la vocera presidencial para que conteste sobre algo tan importante en términos públicos como la salud del presidente. Pero el caso es que estaba visiblemente nerviosa, entre otras cuestiones, por las recientes declaraciones de la ex embajadora republicana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que ha dicho que votar por Biden es en realidad votar para que Kamala Harris sea presidente. Todo esto en una semana de la infraestructura, según lo ha declarado el gobierno demócrata, donde literalmente Biden se desplomó en medio de las cámaras por cuarta vez en las últimas semanas. Así que estamos hablando de que el mandatario de 80 años está en una situación muy frágil, tanto de salud como ante la imagen pública. Y todo esto mientras los Estados Unidos se prenden fuego, que es lo que estamos abordando en las noticias anteriores. Bueno, no solo Biden tiene un mal día, también es el caso del príncipe Harry de Inglaterra, que está a un solo paso de ser deportado de Estados Unidos, ya habiendo sido degradado de sus honores reales y teniendo muy difícil regresar a Inglaterra, podría terminar en una situación de apátrida, vagando hasta que alguna nación le dé asilo. Ya hemos contado anteriormente en qué se funda este juicio que está enfrentando por haber falsificado su declaración ante el Departamento de Migraciones, donde mintió sobre no haber consumido drogas, algo que corrobora en su autobiografía recientemente lanzada, pero ahora también está envuelto en una tormenta de la cual vamos a profundizar en el próximo noticiero Innominado junto a Nicolás Martínez Laje por un caso de escuchas telefónicas en el cual, sin demasiadas pruebas, denuncia a periodistas de haberlo espiado, empujando hacia una indemnización millonaria y la censura del periódico
periódico Daily Mirror. Algo muy en línea con todo lo que ya les he contado de Harry y su pareja Meghan Markle en nuestro documental que ya es viral, recomendado para quien no lo haya visto todavía. Por su parte, en México, Marcelo Ebrard, el canciller de López Obrador, hombre fuerte de la Open Society Foundations en México, hombre de Soros, renunciará a la Cancillería el 12 de junio para buscar la candidatura a la presidencia en 2024. Por supuesto, por el partido Morena, el partido de AMLO, el partido socialista y globalista, que actualmente decide el trágico destino de la nación azteca. Lo comunicó hace algunas horas, diciendo que ha resuelto solicitar y presentar su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarse de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana. Su principal rival, la alcaldesa del DF Claudia Sheinbaum, una orgullosa becaria de los Rockefeller, elogiada por el Foro Económico Mundial y por el proyecto de evaluación de ciudades de los Rothschilds. Pero bueno, ambos arrastran muchos muertos en el armario, como se dice en la Argentina. En el caso de Ebrard, muchísimos. Todos los de la tragedia de la línea 12 de metro, que fue construida durante su gestión como alcalde del DF, y por un hombre al que le debe muchísimo, que es Carlos Slim, a quien también en su día dedicamos un documental, un magnate muy oscuro con vínculos al narcotráfico que compró a la mitad de la clase política local, entre ellos Ebrard. Ebrard a la cabeza, al punto que cuando Carlos Slim tuvo un problema cardíaco y estuvo internado en Houston, Texas, bajo el nombre de Carlos Delgado para eludir a la prensa, fue a visitarlo y a llevarle flores Ebrard, que por entonces era miembro del partido PRD, al igual que López Obrador. Esta construcción irregular, con materiales de pésima calidad, propició el deterioro de las vías y ocasionó 26 decesos y más de 100 heridos. Cuidado, no son las únicas personas que han pagado con su vida la corrupción y la pésima gestión de Ebrard. El 20 de junio de 2008 fallecieron 12 individuos en la discoteca News Divines durante un operativo fallido comandado por la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública ¿de quién? Del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon. Ebrard terminó admitiendo que en ese operativo se cometieron errores graves y prometió castigar a los responsables con apego a la ley. Pero lo cierto es que la mayoría de los responsables quedaron impunes. En tercer lugar, Marcelo Ebrard es muy pero muy polémico en México, una nación con una ideología económica profundamente estatista e intervencionista, que les ha costado muy cara, lamentablemente, ese hermoso país, pero con unos valores sociales muy conservadores. Y Marcelo Ebrard se ganó el odio de buena parte de la población, el repudio de católicos, de evangélicos, etc., por haber impulsado la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. En aquella oportunidad fue felicitado, asesorado y financiado para tal fin por la Open Society de George Soros, que es el primer vínculo público que se le conoce con el lobista húngaro-americano. Pero ya antes, él mismo, que había sido secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, por el presidente panista, es decir, derechista Vicente Fox, Ebrard había protagonizado otra gran polémica por su inacción ante el linchamiento de 3 policías federales en la localidad de Tláhuac. Así que bueno, este es el sujeto que aspira a hacerse cargo durante los próximos 6 años de una nación tan importante en términos estratégicos y geopolíticos como es México. Les recomiendo mucho nuestro último noticiero Innominado junto a Nicolás Martínez Laje, estrenado en el día de ayer, muy poco recomendado en YouTube, donde conversamos tanto de cómo Trump se está preparando para el 2024 y festejando el grave ocaso político de Joe Biden, como el grado de cinismo con el cual López Obrador admite algunos de sus peores fracasos, que también se pagan literalmente con centenares de miles de vidas mexicanas. Por último, y en línea con lo que ya les he explicado en un breve programa del lunes, donde hasta les muestro los audios surrealistas en los cuales sus aliados admiten que si hablan van todos presos, Gustavo Petro pende de un hilo. Y el Congreso colombiano se apura a investigar la espuria financiación de su campaña, signada por bolsos de narcotraficantes entregados a su hermano Juan Fernando, a su hijo Nicolás, y por aliados como el señor Benedetti, que recientemente renunció a la embajada que le dio en la Venezuela de Maduro, haciendo estas graves advertencias de que si habla terminarán todos presos. ¿Por qué? Bueno, pueden enterarse
aquí. Muy pronto estaremos relanzando mi documental biográfico sobre Petro. Antes de despedirme, quiero recordarles que este domingo publicamos un documental muy interesante sobre una importantísima logia de la que nadie habla, que penetra fuertemente tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y que ha tenido un rol decisivo en los hechos fundamentales que ocurren en los últimos 2 siglos, desde las guerras del opio hasta la guerra de Irak y hasta los viajes de Kerry, bajando línea de lo que deben hacer los gobiernos progres latinoamericanos en el día de hoy. Me refiero a Skull and Bones y una historia fascinante que definitivamente deben saber. Estará al final de este para que puedan verlo, no se lo pierdan y no se olviden que su aporte, su apoyo desde tan solo $2 mensuales a través de la opción unirte de YouTube, de Patreon, de Bitcoin o con apenas 500 pesos desde Argentina a través de Mercado Pago es crucial para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Enlaces en la descripción y en el comentario destacado. Y quienes aporten a partir de $5 mensuales en Patreon tienen acceso a todo tipo de recompensas exclusivas. Patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.